Muchos saludos a todos los cardiólogos y interesados, profesionales sanitarios en general, interesados en la patología cardiovascular. Estamos en SEC 2023, el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología en Málaga, y una de las mesas más esperadas del Congreso hoy ha sido precisamente la que trata de si es recomendable una estrategia invasiva en el paciente de edad avanzada. Yo soy Nieves Romero, soy cardióloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y para este Cardio-TV en el que vamos a destacar y a comentar los aspectos más destacados de la mesa, tengo a mi derecha a David Martí Sánchez, que es hemodinamista del Hospital Gómez Ulla de Madrid, y Albert Ariza Solé, que es cardiólogo clínico del Hospital Universitario Bellvitge de Barcelona. Lanzo la primera pregunta a los dos. ¿Por qué es necesario un debate sobre el paciente anciano? Muchas gracias, Nieves, por la presentación. Pues mira, el paciente anciano es cada vez más, está más presente en nuestro día a día, tanto en las consultas como en las salas de hemodinámica, ¿no? Y la verdad que es un paciente pues, que es un verdadero desafío, porque es un paciente que, como bien sabemos, es más frágil, tiene más riesgo de sangrar, pero también sabemos que es un paciente, y esto lo hemos visto en varios escenarios en cardiología, que tiene más riesgo de trombosis, ¿no? Por tanto, es un paciente que en el día a día nos plantea muchas dudas, porque sabemos que tiene más riesgo, pero también podemos obtener un beneficio cuando le tratamos activamente. Yo comparto plenamente lo que ha dicho el doctor Martí, pero también querría añadir que cuando tratas a un paciente y no sabes seguro si lo que estás haciendo es correcto y le va a beneficiar, es cuando más te inquieta esa cuestión, más reflexionas sobre ella y más intentas analizarla. Y sobre todo cuando vamos a las recomendaciones, algunas nos dicen que tenemos que tratar a los pacientes igual independientemente de la edad, otros nos dan recomendaciones muy vagas, y cuando llegas el lunes al hospital te encuentras otra vez lo mismo y la misma incertidumbre. Pues claro, eso es muy importante a la hora de activar este tipo de debates, y sobre todo porque hay estudios que están avanzando y nos van dándolo. Yo creo que es fundamental. Riesgo, frecuencia creciente e incertidumbre científica. Con lo cual es un tema absolutamente candente. ¿Qué evidencias reales disponemos para tomar decisiones en estos pacientes? Yo tomo la palabra. La verdad que es un tema, como dice Albert, apasionante, porque hay muchas áreas de incertidumbre, y es un tema que nos gusta mucho porque esto da mucho a la investigación, a las hipótesis, ¿verdad? Y al manejo personalizado también de los pacientes. Yo voy a hablar un poco de las evidencias a favor, y seguro que Albert nos va a contar porque él ha sido uno de los líderes de un estudio fundamental que se ha presentado este año, ¿no? Entonces, es verdad que ya sabemos desde hace tiempo, bueno, en medicina yo creo que hay un dogma que es bastante reproducible en otros escenarios, que es que si no hay sacrificio no hay beneficio tampoco. Como dicen los ingleses, no pain, no gain, ¿no? Y a veces el paciente que tiene más riesgo es el que más se va a beneficiar, ¿no? Y un poco esto es lo que vimos, por ejemplo, ya con los estudios clásicos de la estrategia invasiva, con el FRISC, el ICTUS, el RITA, que se hizo un análisis conjunto y se vio que los pacientes de más de 75 años eran los que más se beneficiaban de la estrategia invasiva, y paradójicamente los más jóvenes no. Precisamente por esto que comentaba antes, que los mayores es que son los que tienen más trombosis, ¿no? Luego ya, esto es verdad que era un subanálisis, y luego se han llevado a cabo muy brevemente un par de estudios dedicados a ver si esta estrategia tenía un beneficio en personas mayores, ¿no? Uno de ellos fue un estudio italiano, pequeño, que englobó pacientes, muchos eran angina inestable, no tenían troponina alta. Entonces, no hubo un beneficio global, tampoco un perjuicio, pero se vio que los que tenían la troponina alta sí podían beneficiarse. Y luego vino el famoso After 80, que es un Lancet ya publicado hace unos años, que pues, la mayoría de los oyentes seguramente lo conocen, que ese sí que mostró un beneficio de estrategia invasiva. Es verdad que en este estudio no se permitía el crossover del brazo conservador, entonces era el beneficio neto de la estrategia invasiva, pero es verdad que una estrategia condicional que es lo que hacemos en la práctica muchas veces, pues podría tener sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay evidencias a favor, ¿no? de que una estrategia invasiva pues puede ser útil, por lo menos en una proporción de los pacientes. Y ya el estudio, la punta de lanza en este tema, pues ha venido más recientemente, ¿verdad, Albert? Sí, no, hombre, yo cuando hablamos de evidencia en el anciano siempre pienso, lo que más me preocupa a mí es si esos estudios que comentaba el doctor Martí me van a servir para tratar a mi paciente del lunes o del martes o del miércoles. Y desafortunadamente en la mayoría de casos eso no es así, porque en todos los estudios, para empezar, cuando vayamos a ver el flowchart de los estudios, vemos, por ejemplo, en After 80, que es quizás el estudio de referencia, pues ahí el porcentaje de pacientes que se acaban incluyendo en el ensayo clínico es cercano al 10-15%. Quiere decir que
la mayoría de pacientes que yo voy a ver el lunes no van a estar ahí. Y sí es cierto que en cuanto a eventos isquémicos, pues hay reducción en algunos escenarios, sobre todo en pacientes de mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué ocurre? Pues que en la vida real los pacientes de más riesgo cardiovascular tienen más insuficiencia renal, tienen más anemia, tienen demencia, tienen ictus, y eso conlleva un riesgo que, además del riesgo tratable cardiológico, es un riesgo que no es tratable. Y en esto hay un artículo de Stefano Sabonito que se publicó en La Española hace algunos años, en el cual ilustraba un poquito por qué, a pesar de que sabemos que los pacientes más graves se tendrían que manejar de forma más invasiva, en la vida real pasa justo lo contrario. Es que los pacientes con mayor GRACE y mayor perfil de riesgo son los que manejamos más conservadoramente porque, pues bueno, porque percibimos, yo creo que de una forma no completamente equivocada, que probablemente les pasen muchas otras cosas y a lo mejor lo que les hacemos no solo no les beneficia, sino que para algunas puede ser perjudicial. Y ese fue el motivo de diseñar Moscafril, que, como ha comentado y ha introducido David, es el ensayo clínico en el paciente frágil, quizás el primero, en el que ya nos demuestra que la mayor parte de los pacientes, cuando ingresan o fallecen, son por causas no cardiológicas. Y eso es muy complicado de manejar con un cateterismo y un stent. Profundizando un poquito más en esto, que me parece interesantísimo, además de la edad, obviamente tenemos que hacer una valoración de esa fragilidad de la que estabais hablando. ¿Cómo hacemos esa valoración de la fragilidad? ¿Qué factores tenéis en cuenta de forma más dominante en vuestra decisión? Yo creo que esto es una pregunta fundamental, porque además piensa que estamos en un escenario clínico agudo, inestable. Y ahí no se pueden hacer las valoraciones que todos querríamos, test físicos, como una valoración holística del paciente. Entonces nosotros intentamos aproximarnos a eso de una forma más pragmática. Lo que sí tenemos muy claro es que la carga de comorbilidad, medida por el índice de Charlson o otros índices, se asocia de forma progresiva a un peor pronóstico y a un menor beneficio de la estrategia invasiva, y que la fragilidad, cuando es muy evidente, muy avanzada, también bloquea los beneficios de las estrategias que utilizamos. Y que sobre todo la discapacidad establecida con índice de Bartel o el Lawton-Brody para las instrumentales también nos ayuda a discernir aquellos pacientes en los que quizás vamos demasiado tarde. Nosotros propugnamos en este escenario clínico una valoración pragmática de comorbilidad, fragilidad y discapacidad que puede hacerse a pie de cama sin incorporar test físicos. Perfecto. Bueno, yo poco más que añadir. Yo simplemente mi creencia real es que el manejar pacientes mayores nos ha hecho mejores médicos, porque nos permite, o sea, yo no me imaginaba un cardiólogo hace 20 años hablando del índice de Bartel, ¿no? O sea, entonces, la verdad que yo creo que es fundamental hoy en día, lo hemos visto en varias sesiones, pues ya casi cualquiera de nosotros estamos familiarizados con el índice de Bartel, que se puede aplicar. Es muy importante intentar analizar un Bartel estable de varios meses o incluso un año antes del ingreso, ¿no? Porque en ese momento o en los días previos a lo mejor podía estar afectado, eso los geriatras nos insisten mucho en eso, y luego hay índices de fragilidad muy simples, muy sencillos, que se pueden también analizar y también nos pueden ayudar a tomar las decisiones, ¿no? Quizá el reto es saber dónde acaba la fragilidad y empieza la dependencia, Pero ¿no? fíjate además que estamos hablando de cosas que en nuestro día a día son cruciales y que en la carrera nadie nos ha explicado y nadie sigue utilizando, porque damos clases en la facultad y para incorporar aspectos de la valoración geriátrica y el envejecimiento a las asignaturas médicas, que cualquier cardiólogo clínico o cualquier cardiólogo en realidad ve que es fundamental, y eso no se está actualizando, ¿no? Entonces yo creo que probablemente haya que mover el árbol y hacer algunos cambios en la formación de los médicos, sin duda. Pues la última pregunta no puedo evitar hacerla, aunque vamos mal de tiempo. De forma muy práctica para todos los cardiólogos que nos están viendo, internistas, tenemos un paciente mayor que ingresa por síndrome coronario agudo, edad avanzada. ¿A quién le pedimos un cateterismo y a quién no le pedimos un cateterismo? ¿En qué os basáis para tomar esa decisión? Ya como broche final. Yo te diría que en base a lo que ha comentado el doctor Martí, de todos los estudios que realmente es esa evidencia, el paciente robusto, es decir, que no tiene ni fragilidad ni discapacidad, creo que se merece un manejo invasivo similar al de un paciente joven, porque esa evidencia yo creo que en ese escenario es aplicable. En los pacientes también creo que podemos decir de forma clara que un paciente con fragilidad establecida y discapacidad, un manejo conservador inicial y vigilancia clínica también es una alternativa muy razonable. Esto lo tenemos en Moscafril, y quizás la ventana intermedia de más dudas es el paciente con fragilidad incipiente que aún no es discapaz y que probablemente ahí haya que demostrar, y también demostrar el beneficio de la estrategia invasiva incorporando algunos otros elementos como el manejo de la fragilidad.
Sí, yo creo que esto es la pregunta del millón y no creo que haya una respuesta fácil de titular, pero yo creo, lo primero, yo creo que el barter hay que hacerlo, porque una cosa que hemos aprendido en Moscafrail es que tú piensas que el barter es normal y luego lo calculas y te encuentras que es un barter de 70, entonces yo creo que por lo menos un barter hay que hacer y una valoración somera de la fragilidad, pero al mismo tiempo no adoptar el resultado del Moscafrail como la verdad universal, porque es verdad que es un estudio que tuvo un reclutamiento lento, que no se llegó al tamaño esperado, pues también vino la pandemia de por medio y demás. Entonces, al final, tampoco queremos no darle un recurso a un paciente que a lo mejor lo puede necesitar. Pero bueno, saber que en pacientes dependientes de verdad o pacientes con altos grados de fragilidad, pues les podemos estar sometiendo a un daño, ¿no? Y yo creo que, para terminar, fundamental, estamos hablando siempre de pacientes con troponinas elevadas, o sea, donde parece que no tiene mucho sentido es en pacientes sin elevación de troponina. Ahí tenemos que intentar ser más conservadores y buscar otras causas del dolor. Buen broche final. Me quedo con el titular de que los pacientes con edad avanzada nos han hecho mejores médicos. Me ha gustado ese enfoque. Muchas gracias a los dos por vuestras aportaciones, han sido muy prácticas, muy claras y en cualquier caso esperamos que os haya sido de utilidad. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias.